todos y a todas. Un placer estar nuevamente aquí en esta segunda sesión dedicada al estudio que tiene como título Emergencias culturales latinoamericanas, instituciones, criadores y comunidades en Brasil y en México. Bajo la honrosa cátedra del profesor Néstor Canclini, que está aquí en Brasil presencialmente para estos dos encuentros, juntamente con Juan Brizuela, Charine Machado y Mariana Martínez, quienes desarrollaron estos estudios, integraron el equipo del estudio realizado por la cátedra. Para mí es un gran honor mediar estos encuentros. Tuvimos una sesión muy rica el último martes con la participación de grandes intelectuales brasileños, muchos de los cuales amigos personales. Discutimos el trabajo que fue presentado. Tuvimos muchas consideraciones al final. En mi opinión, fue una constelación muy especial. Y hoy estamos con las presentaciones abiertas para un debate al final. El que nos quiere enviar preguntas puede sentirse cómodo. Nos puede mandar también al correo. Así que tengo el gusto de darles la bienvenida y declaro abierta esta sesión. Pasándole la palabra ahora al profesor Néstor Canclini. Boa tarde. Prazer. Tá ligado? Boa tarde. Es un placer estar en São Paulo. Es un placer estar en São Paulo para compartir con los compañeros de esta investigación, Juan Brizuela, Charine Machado y Mariana Martínez desde México, que hemos venido trabajando durante este difícil año de pausas y dificultades para la vida académica y para todos los demás trabajos, y hemos podido llegar a ciertos resultados en la transformación de las instituciones culturales. Nos importaba mucho entender los antecedentes. Las instituciones culturales, como todos sabemos, han cerrado en gran parte en este periodo de pausa sanitaria, pero estas instituciones tenían ya antecedentes de cierres, por ejemplo, de salas de cinema, de teatro, que por la crisis económica, por los cambios en los modos de consumo cultural, de asistencia a lugares cerrados y abiertos, se había venido modificando. No podemos aislar entonces este periodo de pandemia, aunque ha sido muy radical lo que ha imposibilitado hacer. Podríamos decir un poco irónicamente, trágicamente, que públicos han sido aquellos que se definen por no poder asistir, por encontrar cerradas las librerías, las salas de cine, distintas instituciones, y entre ellas, por supuesto, las instituciones escolares, las universidades. Hemos podido, sin embargo, mantener el funcionamiento en muchos países de las instituciones educativas.
no se ha desactivado la enseñanza, se ha mantenido a distancia. Pero ¿qué significa hacer cultura a distancia? Hace años ya se venía hablando de, en los estudios de consumo cultural, de la cultura a domicilio, cómo prevalecía las pantallas domésticas, la televisión, sobre lo de la videocasetera y después de otros recursos tecnológicos, sobre las salas de cine, los lugares tradicionales de consumo cultural. Vimos en este último periodo cómo el streaming, la obtención de contenidos culturales a distancia, predomina sobre otras formas de asistencia a la vida educativa y cultural. Hemos logrado, con Juan Yarine y con el apoyo del Instituto de Estudios Avanzados de la USPI, también con el apoyo de la Fundación Itaú, y de muchos entrevistados que hemos podido conocer, compartir. Aquí en Brasil, por ejemplo, los puntos de cultura que estaban cerrados, pero sus directores y algunas veces sus participantes podían hablarnos de cómo era la vida antes del cierre y cómo ha seguido siendo, cuando se pudo seguir funcionando en algunos centros culturales, en algunas actividades a distancia. Nos importa entender qué ha significado esta emergencia, qué ha significado en un sentido de la palabra emergencia como situación crítica, semejante a la que ocurre cuando se incendia un museo, algo que en Brasil lo han conocido, o la cineteca o cinemateca en la Ciudad de México, pero hay otro tipo de emergencia que es la de actores culturales nuevos. Sorprende, por ejemplo, que en este periodo de pandemia hemos tenido registros de librerías que se abren, sobre todo por parte de jóvenes, y así actividades teatrales que se reformulan, que no desaparecen, actividades musicales, hemos visto mucho cómo instituciones públicas y privadas han apoyado para que se pueda escuchar y ver música en casa. Ha sido posible, por eso, continuar esta investigación en una forma de emergencia, en este doble significado, y eso nos ha permitido también plantear nuevos y viejos problemas de otra manera. Sabemos, por ejemplo, por el recorte de presupuestos en muchos países latinoamericanos, entre ellos Brasil, notoriamente México, más todavía que Brasil, que ha habido grandes dificultades para desarrollar actividades culturales, para sostener a grupos independientes, que de alguna manera son también instituciones, grupos teatrales, grupos musicales. Y hay otro tipo de competencia que nos ha llevado a replantear la noción de institución. En este periodo hemos visto la expansión de Netflix, Google, YouTube, Facebook, Instagram, como instancias en que nos comunicamos, nos presentamos, seguimos haciendo arte y cultura, seguimos haciendo comunicación. Pero ¿en qué sentido puede decirse de estas plataformas que son instituciones? Porque las instituciones de las que hablábamos generalmente, las salas de teatro, de cine, las escuelas, universidades, apuntan a lo duradero, a la regularidad, a la reproducción de la sociedad. Habría entonces ciertos obstáculos para extender el carácter de instituciones a movimientos sociales, a plataformas de Internet, que suelen ser efímeros, depender mucho más de los dispositivos electrónicos o digitales, que desaparecen a veces o son parcialmente reemplazados.
El mundo digital fomenta, en vez de la continuidad, la innovación y la intermitencia de comportamientos. Pero hemos visto que también las instituciones, por razones presupuestales, de orzamento, por otro tipo de discontinuidades en la producción, la circulación y el consumo de contenidos culturales, pueden ser también inestables. Nos vimos en la necesidad de correlacionar este replanteamiento de la noción de institución con la noción de comunidad. Veníamos entendiendo comunidades casi siempre en sentido local, y lo siguen siendo. Una comunidad indígena a veces puede tener una localización muy específica en un territorio delimitado. Una comunidad de artistas, de escritores, puede tener también referencias principales a territorios. Pero con el tiempo se ha hablado, hace ya más de 2 décadas, de comunidades de consumidores, comunidades de internautas, comunidades en redes digitales. ¿Qué sucede si aplicamos la noción antropológica clásica de comunidad a estas comunidades transnacionales de consumidores alejados, de usuarios de redes digitales? Aquí nos han servido ciertos autores clásicos como Benedict Anderson al repensar las naciones como comunidades imaginadas, es decir, no solo un conjunto territorial, un modo de habitar, de consumir, de comer, de entretenerse, sino también comunidades que se imaginan perteneciendo a algo que nos uniría, pero con lo cual nos relacionamos de maneras diversas. También hemos pensado y tomado en cuenta las teorías literarias que nos hablan de comunidades interpretativas, o sea, comunidades no idiosincráticas, sino armadas a partir de hipótesis y estilos compartidos por grupos de lectores y críticos, por instituciones, gustos y circuitos culturales. Y en los últimos años, con la expansión de empresas transnacionales de comunicación, de cultura, de arte, hemos sido obligados a pensar en comunidades transnacionales, formadas a veces no solo a partir de esos consumos a distancia, de personas que no se ven, que no se oyen entre sí, sino comunidades de migrantes, por ejemplo, que desde otro país envían no solo remesas económicas a sus familias en el lugar de origen, sino remesas culturales, un conjunto de imágenes, fotos, mensajes de WhatsApp. ¿Qué tipo de comunidades se forman a distancia? ¿Y cómo repensar entonces las culturas ligadas al cultivo de un territorio, a una apropiación específica, con esas maneras transnacionales, distantes, discontinuas, con grandes dificultades de relacionarnos con los otros? Hay ciertas nociones que se han desarrollado notoriamente en Brasil. Estoy pensando la noción de cultura internacional popular que desarrolló Renato Ortiz, de la cual hablamos en los textos que preparamos, y también de otros replanteamientos de la noción de creadores culturales. La noción de creador, de creación artística, cultural, ha sido muy cuestionada por autores como Pierre Bourdieu, que han mostrado las dependencias que quienes crean una obra plástica, una obra cinematográfica, teatral, tienen de los contextos diferentes en los cuales producen y también de los contextos de receptores, de públicos que imaginan a los cuales va a ir dirigida su obra. Sin embargo, en los últimos años, la noción de creación ha sufrido transformaciones que la alejan un poco, solo un poco, de la noción romántica del creador que de la nada saca algo original. No entendemos hoy la noción de creación solo en el sentido de generar novedades, generar originalidad. Y por ejemplo se habla
de industrias creativas, de escritura creativa, y a veces refiriéndose por industrias creativas a culturas o artes industrializadas, a literaturas internacionales, al diseño, la publicidad, la world music. ¿Qué significa esto para la noción de comunidades transnacionales, alejadas entre sí, pero que pueden tener un sentido de lo comunitario, de lo que poseen en común, y qué significan para las instituciones? Estamos en una transición incierta hacia formas distintas de ser instituciones, de ser comunidades, de ser públicos y consumidores. Y todo esto hemos querido verlo no solo en un sentido negativo. Es cierto que ha habido una cierta desinstitucionalización por pérdida de presupuestos, de apoyos económicos, por la interrupción de la pandemia, por otros motivos de la digitalización y transnacionalización de la cultura, pero esas antiguas formas que parecían desvanecerse o desestabilizarse también han visto emerger formas de reinstitucionalización, nuevos espacios para reunirse, para compartir, para elaborar simbólicamente quiénes somos y qué queremos ser. Y estas conexiones entre los distantes, entre los alejados, pero que queremos reencontrar formas de enlazarnos, aún con conflictos, tiene a veces también un carácter intergeneracional problemático, porque diferentes generaciones, sabemos, nos relacionamos de maneras diferentes con los bienes culturales. Preferimos las telas, las pantallas, o preferimos asistir a lugares físicamente existentes donde podemos ejercer nuestra presencialidad. No pensamos que haya una sustitución de lo presencial por lo digital, y creo que en estos primeros retornos que estamos teniendo, como esta posibilidad de que yo venga de México, me reúna con los compañeros de la USPI, de la Universidad de Sao Paulo, para elaborar mejor los resultados de la investigación, nos hacen pensar que en el futuro vamos a seguir trabajando, no solo en la enseñanza, en las universidades, en las escuelas, sino también en el teatro, en las artes más presenciales, en la música, a la vez presencialmente y en relaciones de distancia. Quisiera terminar esta introducción muy breve diciendo dos cosas. La primera es que hemos hecho muchas entrevistas en Brasil y en México, y en distintas zonas de Brasil, atendiendo a la diversidad de este país. Entonces ha habido entrevistas a líderes de puntos culturales o de programas desarrollados, por ejemplo, a partir de la ley Aldir Blanc de emergencia cultural, residentes en Sao Paulo, en Bahía, en regiones muy distintas. También en México hemos buscado atender a la diversidad de ocupaciones, de actividades, y a un cierto sentido intergeneracional o transgeneracional. Y termino entonces esta consideración recordando lo que nos decía una crítica y activista feminista mexicana, María Minera. Cito sus palabras en la entrevista que le hicimos. Dice, una de las cosas que me llamó la atención y que también me puso a pensar es que nosotros estábamos haciendo, en mi generación de alrededor de 48 años, como yo tengo, decía María, un tipo de defensa del presupuesto cultural cuando era recortado, un tipo de defensa de las instituciones para que puedan seguir existiendo también a distancia en la emergencia. Y por otro lado, firmábamos cartas reclamando al gobierno, reclamando a las empresas, convocando a los públicos. Pero encontramos, por ejemplo, quienes éramos profesores en escuelas de arte como ella, una escuela que en México se llama SOMA,
que costaba que los jóvenes de 20, 25 años, que eran nuestros alumnos, quisieran firmar esas cartas. Ellos estaban como en otro registro, en otra circulación cultural, y no le veían sentido a firmar una declaración, una protesta que va a circular en change.org, también en las redes, pero que se quiere presentar en el Zócalo de la Ciudad de México, en la plaza principal, frente al Palacio de Gobierno, ante las autoridades, o los reclamos de las feministas, los indígenas. Y ella decía, y a su vez mis padres, que son teatreros, directores de teatro, ella 48 años, los padres más de 70, ahora están en una situación de emergencia de otro tipo, y desde antes de la pandemia, porque no tienen jubilación, porque no hay atención a la precariedad que viene desde muchos años en los sectores artísticos y culturales. Entonces tenemos tres generaciones, quienes quieren firmar protestas, declaraciones, quienes se presentan a los CENTAIs, a las convocatorias de apoyo, quienes ya no tienen posibilidad de hacerlo y quienes muy jóvenes sienten que su manera de hacer circular la información son otras. Quiero destacar que este tipo de experiencias tan diferentes nos hizo pensar en la necesidad, la utilidad de producir, sí, como vamos a hacer, como ya estamos preparando, un libro final con los resultados de la investigación. Pero también tener algunas publicaciones, cadernos de pesquisa, se han publicado dos, uno que se llama A Institucionalidade da Cultura e as Mudanças Socioculturais, en el que se publica la conferencia de apertura de esta cátedra de Arte, Ciencia y Cultura Olavo Setúbal. Un segundo caderno de pesquisa con avances del trabajo de campo, emergencias culturales latinoamericanas das historias aos acontecimientos no Brasil, donde escribí un texto, pero sobre todo presentan sus primeros resultados de investigación Yarine Machado Cabral Melo y Juan Ignacio Brizuela. Estos textos ya están publicados, están subiéndose ahora para consulta digital gratuita. Vamos a tener en unos 4 o 5 meses ya el libro final con los resultados de la investigación, y hemos querido también hacer 2 seminarios, este en Sao Paulo, con sede principal aquí, pero abierto a todos los que quieran participar en el conjunto de Brasil y en otros lugares, para interactuar, como lo hicimos en tercera-feira, como estaba contándonos ahora Lucy en la introducción, y queremos también hacer otro seminario en la Ciudad de México en el mes de enero próximo para dar a conocer estos resultados e interactuar, como lo hicimos aquí en Sao Paulo, con expertos del área de distintas disciplinas artísticas y culturales para tener un feedback, una retroalimentación que nos permita incluir esta manera de hacer investigación colaborativa, compartida. Y en este sentido quisiera dar ya la palabra a Juan para que comience a exponernos su trabajo sobre los puntos de cultura. Então, muito obrigado, professor Néstor, Yarine, todos que estamos aqui na sala, Liliana. Gracias, Néstor, Yarine, ustedes que nos escuchan desde Zoom, profesora Lucia. Agradezco a todos los que nos están escuchando, especialmente a Mariana, que en unos minutos va a compartirnos un poco de su experiencia y del trabajo que llevó a cabo en México. Yo voy a ser muy breve. Para los que nos escuchan por primera vez, juntamente con Yarine, venimos desarrollando este trabajo y ya tenemos algunos videos disponibles, también los textos que acaba de mencionar el profesor Néstor. Pero lo que quisiera compartir con ustedes muy brevemente es que en este contexto sobre la institucionalidad de la cultura,
pensar sobre las reglas del juego de alguna forma, de las instituciones culturales. Este fue el título del proyecto que elaboré y que tiene una sutileza en portugués, que es fuera de juego y fuera del juego. Pensando un poco si las instituciones culturales modernas están fuera del juego, o sea, están excluidas de las nuevas tecnologías, plataformas, y acaban perdiendo el efecto, la capacidad de intervención en la vida social contemporánea frente a otras instituciones, incluso instituciones medievales, como traté de relatar en el cuaderno número 2, como las iglesias, especialmente las instituciones neopentecostales, las evangélicas, que están muy arraigadas en varios países de América Latina en la vida política, cultural y social, pero especialmente en el campo social. Cosas fuera de juego, que es esta regla en el fútbol, que es el impedimento. Puede que ha cambiado la regla del juego y es curioso que hoy la tecnología tenga el VAR, que es el recurso que tenemos hoy para verificar si una jugada fue válida o no. Entonces hay una nueva regla, una nueva funcionalidad y depende de la capacidad de las instituciones de adaptarse, de incorporarse, de pensar, de no estar impedidas fuera de juego. Y el trabajo, con los puntos de cultura que hicimos con el profesor Néstor. En él pensamos, ¿quién quiere ser una institución cultural? Porque a alguien, a alguna organización, una comunidad, se le ocurre la necesidad de institucionalizarse. ¿Por qué ser una institución cultural? De algunas formas, los puntos de cultura como política pública que se expande por América Latina y genera un proceso de identificación profundo, tiene ese objetivo de institucionalizarse, autodenominarse punto de cultura, generar una serie de estructuras. Entonces, eso me llama la atención en el sentido de un proceso de institucionalización y especialmente la dimensión territorial. Yo trabajo en el cuaderno 2 con Daiane, en la región más alejada de la metrópoli, en Bahía, y fuera del imaginario de la costa de Bahía. Actúo en ciudades, por ejemplo, en la región agreste de Bahía, donde no hay museos en ninguno de los municipios en los que trabajé. Tuvo la oportunidad de vivenciar una de las instituciones modernas clásicas como el museo. Sin embargo, los puntos de cultura existían. Hoy son más de 15 que siguen existiendo en estos municipios. De alguna forma, ha habido un proceso en medio de un contexto más amplio de retrocesos y nuevas tecnologías, de otras instituciones ocupando un lugar, papel, las funciones que tradicionalmente desempeñaban las instituciones artísticas, de acuerdo a una cierta forma de comprensión de la situación. Vemos estos puntos de cultura con esa diversidad, con este proceso, y en cada uno entrevistamos a los protagonistas, tratamos de entender cómo han podido sobrevivir en diferentes circunstancias y en este contexto de la pandemia especialmente, y ahora en la pospandemia. Y trabajamos también el proceso de territorialización fuera de Brasil. La territorialización solo se visualiza como interiorización y la dimensión territorial incluye la dimensión latinoamericana. Así que hay una territorialización cuando los puntos distantes construyen redes horizontales que van más allá de los gobiernos estatales, municipales y federales e incluye una serie de instituciones de financiación privada, de instituciones internacionales en este proceso.
El material está disponible, si todo sale bien. Estas charlas, este debate se va a publicar para que tengamos esta otra dimensión, pero no quisiera extenderme más para que los demás también tengan tiempo de traer sus consideraciones. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Una alegría estar aquí con todos ustedes, profesor Néstor, Juan, a todos de la USP, Mariana, gracias a todos que nos están escuchando. Yo les he preparado una presentación que trae algunas gráficas y algunos datos. Yo inicié mi investigación con este título. Es una frase de Roberto Piva, un poeta de São Paulo, un poeta más alternativo de São Paulo, que trae justamente esta idea. ¿Qué queda, qué sobra del arte y de la cultura en estos periodos de crisis y de tantas dificultades sociales? Al principio del 2020, cuando tuvo inicio la pandemia, aproximadamente 870,000 trabajadores de la cultura perdieron su trabajo en el primer semestre de 2020. El 80% no poseían vínculo laboral formal. El 71% de los individuos y el 77% de las organizaciones no tenían reservas financieras para subsistir. Por más de 3 meses. Casi el 80% de las personas cancelaron entre el 50 y el 100% de sus actividades. Por otra parte, también hubo todo este movimiento en torno a otras posibilidades y nuevas formas de hacer arte y cultura. La ley Aldir Blanc se creó en este contexto. Nació de una articulación de la sociedad civil en alianza con el Parlamento Nacional y fue lanzada a mediados del año pasado con estas 3 cláusulas principales. Un ingreso, una renta emergencial, un subsidio mensual para mantenimiento de espacios artísticos y culturales. Y fue la gran innovación de la ley, porque el espacio cultural se entiende como algo diferente. Yo conversé con Celia Turín, una de las articuladoras de la ley y de los puntos de cultura, y decía que la sombra de un árbol puede considerarse un espacio cultural si allí se produce arte y cultura. Se generaron más de 400,000 puestos de trabajo aún en 2020 y el 75% de los municipios recibieron recursos emergenciales. La distribución fue muy desigual. El porcentaje de municipios con planes de la ley Aldir Blanc aprobados por Estado pueden ser vistos aquí. Les pedimos disculpas, pero no nos está llegando correctamente el sonido. No la podemos escuchar. Les pedimos unos segundos, por favor. Também a percentagem de execução dessas classes foi diferente nas diferentes localidades, porque
75% dos municípios receberam os recursos, mas nem todos conseguiram utilizar. Alguns utilizaram só cerca de 20%, enquanto outros, como São Paulo, por exemplo, conseguiram empenhar quase 100%. Desculpa, me pediram aqui para trocar o microfone. Isso é só exemplo de algumas das entrevistas que eu fiz. Ese es solo un ejemplo de algunas entrevistas que hice. Urania Munsanso es una cineasta de Bahía y nos cuenta que desde la Santería hasta la Bahiana, todos se han esforzado mucho porque todos pudieran aprobar la ley. Y de hecho, Bahía fue uno de los estados que más aplicó recursos. La ley se creó de manera colaborativa y sobre todo a través de aplicaciones digitales como YouTube, Facebook, Instagram. Este es un mapa que hice, un gráfico de la red de canales de YouTube que de alguna manera compartieron los contenidos de la ley. Había un canal principal que se llama Emergencia Cultural y los contenidos fueron replicados en toda esta nube que estamos viendo aquí en pantalla. Aquí vemos el día de votación de la ley. Aproximadamente 26,000 personas visualizaron la votación en directo en el Parlamento Nacional por el canal de YouTube. Entonces tuvimos una participación popular impresionante. La ley Aldir Blanc es algo muy específico para la cultura. Y la hashtag Aproba Emergencia Cultural alcanzó la segunda posición en el ranking nacional y la 23ª posición en el ranking mundial de Twitter. Es algo impresionante porque lograr la 23ª posición en Twitter por la aprobación de una ley es algo que no suele ocurrir muy a menudo. Y aproveché para traerles algunas cosas que, en mi opinión, fueron contribuciones importantes de la reunión que hicimos el martes. La primera, la reflexión sobre la crisis, la transformación y cómo la pandemia afectó estos conceptos. El tema de Internet que pasó de la utopía en los 2000 a una cierta realidad de pesimismo. La ley Aldir Blanc fue una salida, el papel del Estado en la cultura, la pandemia nuevamente como motivo de transformación, la visión crítica hacia la ley Aldir Blanc con las obras producidas con estos recursos, la pandemia como un laboratorio cultural. Nunca se ha consumido tanta arte y cultura por medios digitales. El tema de la pertenencia más transitoria, que es esta que vemos en las redes, en las comunidades de Internet, las emergencias conservadoras, no solo las más progresistas que aparecen ahora, la diferencia entre este movimiento es más puntual, no deja de ser un hecho que tiene repercusiones como la ley Aldir Blanc. El tema de los artistas también, que de alguna forma compiten por la creación de contenido en Internet, y el tema metodológico. Y el tema metodológico, que de hecho fue lo más importante, como dijo Néstor, que hayamos podido producir una investigación académica en este ambiente digital. Incluso teníamos la expectativa de visitar centros culturales, hablar personalmente con los artistas, pero lamentablemente no fue posible y nos buscamos otro camino. Y bueno, eso es todo. Gracias.
Mariana vai apresentar, Mariana. Bueno, Mariana nos va a hacer la presentación ahora. Hola, muchas gracias a todos por estar viendo esta transmisión, esta presentación de resultados previa a la publicación de nuestra investigación. Y pues brevemente solamente quiero añadir que a partir de las entrevistas que hemos realizado en México y de la investigación que hemos hecho, hemos visto que pues, las modificaciones en el sector cultural, la disminución del presupuesto, la precarización del trabajo artístico y de creación no son algo nuevo, pero a partir de la pandemia se han agravado estas condiciones para los trabajadores de la cultura. Y a partir de las entrevistas pudimos observar cómo esta situación de emergencia golpeó a distintos sectores, pues, como el editorial, el teatral, a los museos. Pero así como quisimos hablar de esta parte de la cultura, también, así como también nos referimos a las comunidades y a las instituciones, consideramos que era necesario incluir también a los movimientos y a los monumentos. ¿Por qué? Porque hemos visto que en el caso de los movimientos sociales y los monumentos hay un rechazo a ciertas formas, por ejemplo, de monumentalidad. Y a partir de ese rechazo, los colectivos han creado, han propuesto nuevas formas de monumentalidad o de resignificar lo ya existente. Incluimos en la investigación un poco las demandas de movimientos de creadores, pero también aquellas de movimientos de colectivos de feministas, de búsqueda de desaparecidos, entre otros, porque estos movimientos están renovando las relaciones de la sociedad con las instituciones. Estos movimientos han intentado salir de los procesos burocráticos para buscar otras formas de ser escuchados y de interactuar con las instituciones. Y no solo esto, sino que también se han formado nuevas formas de organización fuera de las instituciones, ocupando edificios institucionales y creando nuevos espacios seguros o refugios, proponiendo nuevas monumentalidades que contrastan con lo que el gobierno mexicano define como monumento o proyecto monumental. Y vimos que a pesar de que existen intentos por reaccionar ante los malestares de la sociedad, pareciera que no se ha entablado un diálogo directo entre el gobierno y las instituciones y la sociedad. Entonces, digamos que hasta ahora lo que hemos visto es que las instituciones están en un momento crítico en el que necesitan redefinirse, pero que también son estructuras rígidas que les cuesta mucho adaptarse y que son muy lejanas a las necesidades que tiene la sociedad. Las políticas culturales se han definido un poco a partir de la desconexión con los sectores que demandan cambios, y esto ha resultado en políticas tal vez un poco improvisadas, con una difusión pues insuficiente y que el alcance es muy reducido. Entonces, vemos cómo las instituciones están un poco tambaleantes sin saber cómo reconectar con la sociedad, y a una sociedad que exige una redefinición y una reconexión pues con todo este contexto que está emergiendo a partir de la pandemia. Pode ir, Lúcia, viu? Sim, eu pensei que ela fosse compartilhar. No. Bueno, yo había pensado que ya iba a compartir la presentación. Bueno, gracias, Mariana. Gracias, Sharine, Juan, y muchas gracias también al profesor Néstor. Na terça-feira, como eu já disse, não é? No início. El martes, como les había comentado al principio de mi intervención, tuvimos un evento con la participación de muchos
varios, más de 10 intelectuales brasileños, quienes tuvieron la oportunidad, como yo la tuve, de leer el estudio, la investigación, la cual ya está disponible, el estudio del profesor Néstor, el texto que escribió, y también el texto de Mariana, y los textos presentados como resultado del estudio de Juan y Charini. Bueno, no me extendí en mi exposición porque había muchas personas que deberían tener la oportunidad de hablar y compartir con el profesor Néstor. Y también seré breve aquí porque ya nos están llegando preguntas de la audiencia. Pero, desde luego, voy a extenderme un poquito más esta vez de lo que me extendí el martes. Como el mismo nombre dice, el nombre del documento y de este evento, Emergencias Culturales en América Latina, bueno, esta palabra yo voy a destacar, además de lo que puedo extraer de mi lectura, voy a señalar algunas palabras clave que, en mi opinión, fueron las que más se retomaron y más se discutieron en el debate que hicimos el martes. Y una de ellas fue justamente la palabra emergencia. Bueno, lo que fue destacado y me parece importante y que Néstor incluso complementó, es que la palabra emergencia tiene algunas ambigüedades. Al principio tiene que ver con nuevas coyunturas que vienen a flote en la cultura. Pero, ¿cómo aquí la palabra emergencia se relaciona con la palabra crisis? Adquiere este significado de el estado emergencial. No solo se trata de algo que emerge, sino que de un estado emergencial. O sea, la cátedra, tanto de Néstor como la mía, tuvieron inicio. Bueno, la de él justo en la transición a esta crisis y la mía ya en el segundo mes de la pandemia. Entonces, este estudio que ustedes llevaron a cabo también es un trabajo de resistencia. No solo enfrentar la crisis que todos nosotros de una forma o de otra tuvimos que enfrentar obligatoriamente, sino cómo continuar produciendo y desarrollando el pensamiento, pese a todo. Yo voy a retomar algunas ideas que traje el martes. Néstor hace un diagnóstico. Su texto es un texto de diagnóstico. Es un diagnóstico de determinada condición y me parece siempre un punto de partida mucho más saludable que nosotros podemos tener para el desarrollo del pensamiento. ¿Qué es lo que él hace? Él hace un diagnóstico y el diagnóstico empieza con un antes, porque se trata de pensar el territorio primero, ¿no? Eso que se llama crisis, emergencia. Hay unos antecedentes.
Yo no soy una especialista en Latinoamérica, evidentemente, pero yo puedo traer lo que sé de Latinoamérica y lo aprendí con Martín Barbieri y con Néstor Campini, debo decirlo con todas las letras. La crisis que ya venía dibujándose y que es una crisis profunda de una forma pobre, ¿no? Una forma precaria. Nosotros le decimos aquí en Brasil la precarización del trabajo, problemas sociales, políticos muy serios que venimos enfrentando y que inclusive antes de la pandemia ya venían presentándose, ¿no? Cuando vino la pandemia, eso que ya estaba en estado de crisis se intensificó. Y lógico, la pandemia pues se convirtió en un campo, pues, un campo lleno de minas, ¿no? Es un campo minado. El martes hablaba un poquito sobre la sobriedad del trabajo de ustedes, que ya empieza con el texto de Néstor, ¿no? Muchos representantes de la intelectualidad brasileña frente a esta, ¿cómo le digo yo? Frente a esta crisis profunda en la que nos vimos metidos y metidas, han perdido la sobriedad y han caído en cierta forma arrebatada de hacer política. Y eso no lleva a consecuencias claras. Lo que yo más aprecio, lo que más me gusta, con toda la modestia, evidentemente, pero lo que más me nutre de ese trabajo es justo retomar, como lo hace Néstor, los grandes conceptos con los cuales se han venido trabajando últimamente, hace décadas. El primer gran concepto que se me ocurre, que se recupera y que yo, pues la verdad, considero muy, muy inteligente, esa necesidad dentro de la crisis que nosotros vivimos es hacer y pensar los conceptos. Los conceptos también son asimismo conceptos en crisis, están en crisis los conceptos. Desde la década de 1980, y eso sí es mi área de especialidad, estamos viviendo una serie de rupturas que afectan no solamente la política, sino también efectivamente la vida pública. Desde que se instaló el mundo digital, desde que el computador comenzó a entrar en nuestras casas en los años 80. Y hoy estamos en esta condición. Vean ese aparatito que se transformó en un teletudo, ¿no? Como se llama. Una telepantalla, como se le decía también. Esa velocidad y la cantidad de datos y el número de datos ha provocado una serie de terremotos, movimientos sísmicos en lo que eran los conceptos tradicionales. Los conceptos, y eso es algo que se viene presentando también brevemente, yo apenas estoy aquí retomando, ¿no? Es el concepto de las instituciones. Lo que decíamos que las instituciones, creo que tenemos que evitar dos tendencias. No se trata con los retos del presente, digamos. Algunos sí, algunos retos del presente están en una necesidad de borrar el pasado y grandes rupturas, ¿sí? Otros conceptos retoman el pasado, pero aún así de manera conservadora. Y no es eso que Néstor hace en su texto. Él nos trae el concepto de institución y nos va poniendo ese concepto a prueba de la temporalidad y de las transformaciones que esa temporalidad nos ofrece. Una cosa vertiginosa, evidentemente. Así que en uno de los tramos aquí del texto hablas de dispositivos.
las instituciones del pasado pues no han caducado, no han fallecido. Me gusta la metáfora de Searles que dice lo siguiente: la cultura se hace por capas. Y cuando hay un surgimiento, ¿no?, lo que llamamos emergencia de lo nuevo, las capas anteriores se mueven, ¿no? Se ven afectadas. Aún hay instituciones tradicionales, evidentemente. Claro, que también están involucradas en ese remolino, en esa necesidad de pensarse a sí mismas. Pero esa noción de dispositivo me encanta, me parece súper interesante, evidentemente, para que podamos pensar justamente en esa transformación de las instituciones tradicionales para instituciones contemporáneas, digitales, pensando en los dispositivos. Otro concepto es el concepto de comunidad. Y aquí yo, bueno, vengo siguiendo el ritmo desde, qué sé yo, de la década de 90, más o menos, por las transformaciones de las comunidades en comunidades virtuales, ¿no? Incluso la necesidad de revisar lo que Habermas llamaba de espacio público. Eso se cambió totalmente, ¿no? Se modificó. Y uno de los principales teóricos que puso esto en tela de juicio fue Hayek, cuando nos trae las comunidades virtuales. Es muy importante, evidentemente, para poder pensar las transformaciones de los movimientos sociales, claro que sí. Luego tenemos el concepto de ciudadanía. La ciudadanía no se puede pensar en un espacio territorializado. Aquí hay un compañero de la US que viene trabajando en la nueva naturaleza de las ciudadanías digitales. Y vamos a discutir el antropoceno, ¿no? La crisis climática, los riesgos que nuestra especie provoca en la biosfera. Y tenemos que comenzar a pensar en una ciudadanía planetaria para poder enfrentar estos riesgos definitivamente que nos amenazan como especie. Y luego, bueno, tenemos la autoría desde el cine, ¿no? De hecho, pensando en las palabras de Néstor, la autoría ya no es aquel sentido romántico del autor. El cine, sí, bueno, la autoría se transforma en una autoría colectiva. Con los games, por ejemplo, con los videojuegos, ¿cómo desarrollas tú un juego que no sea a través de la autoría colectiva? Y la creatividad, claro. Y aquí yo entro al trabajo de Juan, de Mariana también. Y me encantó ese trabajo. Y me gustaría inclusive traer esa metáfora que yo usé el martes. Ustedes fueron al piso de la vida. Un trabajo empírico. Muy bonito, muy bonito. ¿Cuántas dificultades existen, no? Por eso, por el interior de Brasil, por esta tierra, ¿cuántas comunidades tuvieron que deshacerse por falta de recursos, por falta de política pública? Pero la creatividad resiste, y por eso me encanta. Y yo tuve una experiencia, ¿no? Siempre muy modesta, ¿no? Porque, bueno, no sé, se pone en tela, ¿no?, de juicio esto, pero yo creo que la metodología de ustedes es impecable. Pero en fin, yo tuve una experiencia durante la pandemia
que me llamó la atención, porque ustedes con la creatividad, con la autoría, con la resistencia de las comunidades en red de creación, pero mi experiencia fue con la educación. Yo tuve la suerte de que a mi mano llegaron testimonios detallados de 32 profesoras en diferentes áreas de la enseñanza, en diferentes lugares de Brasil. Y en estos testimonios que ellos ofrecían, yo inclusive pensé que se requería algún tipo de homenaje, un homenaje al profesor que resistió con dignidad, con aplomo, con una capacidad de continuar. Eso yo lo vi en el trabajo de ustedes también y es por eso que me siento fascinada por él. Sigo creyendo, evidentemente. Creo que la creatividad humana es aquello que el ser humano tiene con más potencia, con más capacidad. El documento que ustedes trajeron es un documento que es testigo de lo que les estoy diciendo. Son documentos que hay que leerlos, y quien quiera una actualización, que sea una actualización sobre las transformaciones y los conceptos de institución, de comunidad, de ciudadanía y de autoría. ¿Cómo es que vienen pasando sin abandonar el pasado? Pero mostrando cómo este sistema entra en movimiento conforme nuestra realidad se va transformando. Y era eso lo que les quería contar, agradeciéndoles muchísimo. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, con Néstor. Yo no conocía a Néstor personalmente. Me dio algo como una puntita de envidia de los amigos el martes, todos ahí son amigos de Néstor, pero ya escribí mucho sobre usted. Bueno, pero gracias, muchas gracias. Creo que tenemos unas preguntas ahora, ¿no? ¿O quisieran hacer algún tipo de comentario antes de eso? Creo que podemos pasar al debate. Tenemos ya algunas preguntas. Debate y tratar de contestar, de ensayar a partir de lo que hemos venido estudiando, las posibles respuestas a algunas preguntas. Me gustaría empezar agradeciendo estos comentarios que acabamos de escuchar y los que recibimos de un grupo grande, unos 12 profesores y expertos culturales en la tercera. Y efectivamente uno de los temas que apareció allí fue el de la crisis. Lo que oíamos decir ahora como que la pandemia llegó y actuó en un campo minado, un campo que ya estaba en crisis y que necesitaba nuevos diagnósticos, no solo para saber dónde estaban las minas, para protegernos, sino para saber también por qué emergen esas minas. Algo que hemos visto, como recordaba Mariana hace un momento, es que los movimientos vienen con críticas a los monumentos. Los monumentos pueden ser, como hemos visto en tantos países, aquellas figuras legendarias de las llamadas emancipaciones nacionales o de los héroes nacionales que han sido en realidad héroes de minorías y también arrasadores, destructores de espacios de sociabilidad. Esto ha contribuido mucho a acumular las crisis. Y me gustaría relacionar con dos preguntas que vinieron de Ana Paula Díaz. Dice la primera: vivimos durante la pandemia una avalanche de fake news o que llevó a propia OMS a clasificar ese evento como infodemia. Brasil o México, por ejemplo, también sufrieron con ese problema. Me gustaría saber si el señor considera posible que la cultura de una nación, principalmente la cultura popular, possa influenciar no proceso de producción de esas fake news
que circulan en los países. Aquí ahí están implicadas muchas nociones que son de la historia, de la cultura, de la teoría de la cultura, como cultura nacional, cultura popular, identidades, y todo esto relacionado con la información, con los lugares en los cuales encontramos nuestros referentes para pensarnos como sujetos individuales y colectivos. Pueden servir estas culturas nacionales, populares, como resistencia frente a las fake news, como no otros modos de agrupación, de solidaridad, de esclarecimiento de aquello que nos confunde, sin duda, pero con la condición de que problematicemos lo que veníamos entendiendo por cultura nacional y cultura popular. Porque las culturas nacionales y populares en 2021 están erosionadas por fake news. Siempre lo han estado. Siempre había relatos que nos hacíamos a nosotros mismos con nuestras comunidades de pertenencia y que incluían a veces racismo, hostilidad hacia los otros, incomprensión hacia contextos más amplios con los cuales hoy estamos mucho más obligados a interactuar. Entonces, no hay culturas nacionales, populares, sagradas en el sentido de incuestionables. Esas culturas pueden seguir representando a los sectores populares o a una nación en la medida que son capaces de acompañar los conflictos de las nuevas integraciones de lo popular con lo mediático, con lo digital y las nuevas integraciones de las naciones en un mundo transnacionalizado, integrado a veces muy mal, con procedimientos que llevan a la autodestrucción y la desintegración. Las fake news son uno de los hechos que han erosionado nuestras naciones, nuestras culturas populares y también las de élites, o también las de otros sectores medios. Y la segunda pregunta dice, ¿de qué forma las instituciones culturales y los movimientos comunitarios pueden ayudar a combatir ese fenómeno? A mí me parece que hay varias condiciones y en parte las hemos venido observando en la investigación. Una es la transparencia necesaria de las instituciones culturales. La transparencia suele aplicarse recientemente a la exigencia de que las instituciones muestren sus presupuestos, sus cuentas, rindan cuentas, se dejen explorar y sean confiables. Todos sabemos, no vamos a insistir en eso ahora, la pérdida de credibilidad en los partidos políticos, en los sindicatos y en muchas instituciones, incluso universitarias, incluso escolares. ¿Cómo lograr que podamos volver a confiar? En primer lugar, con transparencia, pero no solo entendiendo transparencia en el sentido de mostrar las cuentas. Aquí está cómo usamos el dinero, cómo y por qué cobran los funcionarios y en qué sentido se justifica su tarea. Transparencia también puede pensarse como permeabilidad, como porosidad a los cambios estructurales y los movimientos sociales. O sea, permeabilidad, dejarse tocar, penetrar, interactuar con los cambios estructurales, estos cambios que han producido, por ejemplo, las nuevas tecnologías, que nos acercan muchos contenidos culturales y no nos proveen suficientes recursos para discernir qué ver, cómo verlo, entrenarnos de una manera que las escuelas en general no hacen todavía, en el discernimiento de las distintas elaboraciones simbólicas de nuestra condición social cambiante.
y también porosidad a los movimientos sociales. Nos ha preocupado mucho que en México, por ejemplo, cuando los movimientos feministas llegan hasta el Zócalo, la plaza de la Constitución, la plaza central de la vida pública de México, junto al Palacio Nacional, el 8 de marzo, llamado Día Internacional de la Mujer, en 2019, el gobierno establece un muro e impide que se llegue. La porosidad respecto de esa acción gubernamental de frenar, de poner una muralla, la muestran las feministas cuando escriben en el muro los nombres de las mujeres que han sufrido el feminicidio. Ponen flores, ponen distintas intervenciones que cambian el sentido de ese muro. Es necesario que las instituciones se vuelvan porosas a los movimientos sociales, pero también aquí me gustaría decir de la importancia de que los movimientos sociales se vuelvan porosos entre sí. Tenemos en la actualidad movimientos feministas muy enérgicos y crecientes en el mundo, también en América Latina. Tenemos movimientos ecológicos muy sensibles a la crisis del planeta. Tenemos movimientos por otras causas políticas, sociales, emergentes, de los indígenas, de los favelados, pero tenemos poca coordinación, poca capacidad de articular ese espectro de demandas para poder salir de las operaciones muy bien articuladas de los poderes transnacionales, sobre todo los poderes comunicacionales, las grandes agencias transnacionales que están erosionando, desarticulando, quitándole justificación a quienes tratan de rescatar la tierra, rescatar la variedad de géneros, rescatarnos a nosotros mismos. Entonces, las culturas nacionales pueden ser una ampliación de las culturas populares, pero esas culturas populares ya están interactuando con poderes transnacionales. Y no se trata de cerrar las aduanas, se trata de ser porosos, enseñando a discernir y aprendiendo todos juntos a discernir qué es lo que nos favorece, lo que nos enriquece y lo que nos destruye. Y esto en gran medida se puede aprender, lo podemos aprender unos de otros cuando los movimientos nos contrastamos entre nuestras distintas formas de pertenencia, de género, al planeta, ecologistamente, como indígenas, como pertenecientes a diferentes comunidades. Y cómo las distintas formas de simbolización podrían sintonizarse. Esta es una tarea, por supuesto, central en las universidades, en la vida académica, en la investigación, pero es una tarea de todos. No la podemos hacer los investigadores si no trabajamos porosamente, permeablemente, con los movimientos sociales que ya están reelaborando qué quiere decir pertenecer a la tierra, qué quiere decir pertenecer a un género o a otro, qué quiere decir ser nación o ser popular. Bom, eu recebi aqui também uma pergunta do Leonardo Assis. Me llega también una pregunta de Leonardo Asís, estudia un doctorado aquí en la USP y me dice: en los últimos años vimos también una cultura en el centro de disputa entre políticos de derecha y de izquierda en Brasil y en países de Latinoamérica también. Esas discusiones están en las investigaciones de los compañeros aquí, compañeras que están estudiando. En Brasil, la ley Aldir Blanc fue un resultado de capas diferentes de cultura, de elementos culturales en los últimos 20 años del gobierno, y como resultado, esa ley tuvo que adaptarse a un contexto de conflicto entre las políticas en discusión, ¿no? En ese escenario entre derecha e izquierda,
¿cómo continuar y cuál es la finalidad? Ok. Además de estudiar aquí en la USP, trabajo en Funarte, que es un órgano federal. Y más importante, quizás, no solo en este momento, sino siempre es poder tener políticas de Estado y no políticas de gobierno, que es diferente, para poder entender que en los momentos de transición se pierda la continuidad, que los programas se descontinúen o que pase algo, ¿no? De cierta manera, siento que la ley Almir-Blanc, desde la perspectiva institucional, fue lo que intentó hacer. Yo conversé con 20 personas, muchas entrevistas individuales, otros en grupos de 2 o 3 personas, ¿no? Y hablé con varias personas que se beneficiaron de la ley, con personas que ocupan cargos públicos, ¿no? Y lo que me decían, en general, es que la ley sí funcionó, porque de alguna manera ellos lograron no eliminar las diferencias, porque no era esa la idea, sino integrar los intereses de diferentes grupos del gobierno o diferentes grupos políticos para hacer que tendríamos diferencias políticas, tendríamos momentos de crisis, pero podemos hacer que la ley no se caiga, que la ley no se muera, que la ley siga adelante a pesar de nuestras diferencias, ¿no? Era importante y eso ocurrió hasta cierta medida, ¿no? Se hicieron muchas reuniones, tanto en YouTube como en Zoom. Hubo muchos intercambios de documentos, de archivos, ¿no? Alguien deseará, dijo, si no hubiera compartido esa documentación, si no hubiera compartido esas minutas de las licitaciones, de los pliegos con otros gestores de otros estados, inclusive de diferentes aspectos políticos, no hubiera logrado hacer las cosas. Creo que lo que queda entonces para la política Almir-Blanc es esta posibilidad justamente. No se trata de eliminar las diferencias, eso está mal, las diferencias tienen que existir, pero hay que hacer que las diferencias no sean un obstáculo, que las diferencias se transmitan y se interactúen, y que sea una política de Estado y no una política de gobierno. Y eso es un legado de la ley, y me gusta. Bueno, yo también de manera breve, dándole la palabra a la profesora Lucía y a Mariana también para que complementen. Estaba nomás aquí recapitulando la cosa de la cultura como capas, que la profesora Lucía dijo, y me imaginaba yo estas capas aquí, ¿no? Que se van sedimentando con el tiempo, que van construyendo sentidos, ¿no? En nuestras prácticas artísticas y culturales. Y que en último momento vamos discutiendo, ¿no? Vamos pensando en prácticas artísticas y culturales, en expresiones artísticas y culturales. Así que pensando en esa pregunta, en lo que se refiere a izquierda y derecha, y cultura nacional, y cultura popular, hay identificaciones que en la modernidad por ahí establecíamos de una manera dicotómica, como muy clara, blanco, negro, negro, blanco, ¿no? Y ahora esto no es así, ¿no? Chile, vean a Chile. Recapitulando un poquito, ¿no? El triálogo, que ya no es un diálogo, es un triálogo, ¿no? Que existe, ¿no? Con Carla Cobos, con Néstor. ¿Qué era Chile hace un año? Con esas protestas, con esas, ¿no? Con esas cosas. Las demandas populares en Chile de hoy con respecto a la elección que hubo recientemente, pues no entiendes nada. Es muy confusa la cosa. Como los sectores populares tienen reivindicaciones tan conservadoras, ¿por qué? Reivindicando procesos históricos que aparentemente ya habían sido superados, pero que nos damos cuenta cómo hay una sedimentación fuerte. Y bueno, cuando Yosimar Subara dice que la emergencia no es justamente algo para simplificar, no es una propuesta de izquierda,
ser progresista, de avanzar a una serie de valores. Hay otras demandas que vienen, demandas conservadoras, fuertes, y tienen una sedimentación concreta en esa cultura nacional, popular, que imaginábamos que era un poquito diferente, y eso se manifiesta evidentemente en prácticas artísticas y culturales, ¿no? Y en esa parte retomamos la necesidad de, bueno, que es imposible, digo yo, pensar las instituciones culturales y artísticas como aisladas, como separadas del resto de la sociedad, de la comunidad. La propia universidad, inclusive, es una institución cultural, específicamente la universidad pública. Pero bueno, ahí viene la duda, ¿no? El papel de la universidad en ese contexto, ¿cuál es? Frente a una circunstancia concreta que estamos teniendo en esta cuestión, ¿no?, de la porosidad de las demandas. Y también de esa necesidad cada vez más fuerte de esta perspectiva crítica. Crítica con acción, crítica con praxis. Eso me parece interesante y es así que nosotros intentamos por lo menos registrar a lo largo de nuestras investigaciones. Por aquí le doy la palabra a Mariana y a Lucía, no sé quién quiera seguir. A mí me gustaría rescatar esta pregunta de cómo lograr volver a confiar en las instituciones. Creo que esa pregunta es absolutamente central para nuestra investigación. Creo que a lo largo de las entrevistas, de la investigación en archivo, ha surgido esta pregunta y es muy importante porque, por ejemplo, en una entrevista con Amanda de la Garza, la directora de Artes Visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos comentaba que había sido muy difícil trabajar con ciertos colectivos porque muchos de ellos no querían tener nada que ver con las instituciones, ¿no? Y eso tomando en cuenta que ella trabaja en un museo. Entonces, hay una desconfianza absoluta por las instituciones, sobre todo de las generaciones más jóvenes, que no quieren relacionarse de ninguna manera con las instituciones. Y por otra parte, las generaciones más, un poco más grandes, por ejemplo, de la crítica de arte que mencionaba Néstor, María Minera, nos comentaba que para ellos era muy importante, tanto para ella como para la generación de artistas, era muy importante rescatar y modificar a las instituciones a través del diálogo. Y parece que los jóvenes están rechazando un poco el contacto con las instituciones, porque parecería que esa relación contamina las demandas, las luchas, ¿no? Pareciera que los jóvenes piensan que ese no es el camino. Entonces, hay allí un problema sobre el pensar la importancia de la institución, porque incluso lo hemos visto un poco tal vez con el gobierno mexicano. Tenemos que ser muy conscientes que las instituciones tienen muchas fallas, pero también hay que analizar esta otra postura de realmente podría funcionar el derribar, el anular todas las instituciones existentes, o podemos hacer algo para modificarlas y para que actualmente tengan el peso que deberían de tener y aporten a la sociedad lo que deberían de aportar. Entonces yo creo que no creo que esta investigación dé la respuesta a esa pregunta porque es muy compleja, pero sí tenemos que pensar cuál es el camino con las instituciones hoy en día. Muito bem. Bueno, me llega la palabra. Muchas gracias, Mariana. Y quiero llamar mucho la atención a dos palabras que se usaron, que cayeron como luces: la permeabilidad y la porosidad. Me gusta.
Me gusta. Mucho se dice que tenemos que aceptar la alteridad, ¿no? La capacidad de la existencia del otro. Pero dentro de esa frase existe una tensión, una cierta oposición, ¿por qué no? ¿Cierto? Creo yo que esta palabra, porosidad, es una palabra clave. Es una palabra clave porque de hecho es eso que pues está dentro de la afirmación de que las diferentes formas de simbolización deben entrar en un diálogo. Si se desarrolla la capacidad porosa, ponle, ¿no? ¿Qué significa eso? La entrada del otro sin que tú te pierdas tú. Eso me parece un camino regio, ¿no? Para que podamos enfrentar las guerras culturales que estamos viviendo, ¿no? Creo yo que los movimientos de identidad son muy legítimos, pero también son mucho más legítimos si dejan de cerrarse, de colocarse como una conchita, ¿no? Como un caparazón y comienzan a ejercitar la permeabilidad y la porosidad. Si nosotros no desarrollamos y aprendemos a desarrollar cada uno de nosotros los movimientos a los que pertenecemos y no aprendemos a desarrollar esa porosidad, pues yo no sé, no veo cómo podamos establecer puentes que van para el otro, del ego para el otro y del otro para el ego. ¿Ya? Yo, no sé, a mí siempre me gusta mucho esa palabra porosidad, pero nunca la había visto tan bien encajada y sí, creo yo que nos hace reflexionar sobre la manera en que la porosidad puede traer un camino de superación de esa lucha que nosotros estamos presenciando. Eso que estamos viendo más intensamente, ¿no? En Latinoamérica y en Brasil. En todo el mundo. De cierre, ¿no? Cierre de esta forma de hacer un capullo, de encapullarse, puedo decir así, ¿no? Cuando la verdad deberíamos ser porosos, no estanques. Somos habitantes de un planeta Tierra. Gracias. Creo que con eso, bueno, no sé. ¿A alguien le gustaría hacer otro comentario? Porque si no, yo creo que ya estamos intentando ya llegar al cierre de esto. Creo que es un buen momento para concluir. Muito obrigado a todos los que participaron. Vamos a seguir recibiendo los comentarios y nos interesa mucho poder compartir esta investigación a medida que la vamos produciendo. Quiero destacar también la apertura que hemos encontrado, que he encontrado personalmente como un catedrático que no pertenece a la USPI, que por primera vez ocupo un lugar en esta cátedra de Arte, Ciencia y Cultura Olavo Setúbal, como latinoamericano, como extranjero, y la apertura que he encontrado en las autoridades de la cátedra del instituto. Agradezco especialmente a Martín Grossman, a Liliana, su disponibilidad para apoyarnos en todos los aspectos de la producción de estos materiales en tiempos tan difíciles. Bom, eu só queria agradecer também
y estará... Sí, yo también quería agradecer y decir que es un honor poder participar de esta investigación al lado del profesor Néstor. No aprendí tanto, aprendí mucho este año. Es un autor que siempre leí, poder trabajar con él es una alegría. Y ayudar, no, agradecer también a la USP, Mariana, a Santella, gracias por el cariño y por todo lo demás, muchas gracias. Yo igual, drop the mic, yo igual, muchas gracias. La oportunidad, el privilegio de estar aquí en esta, no, saben, me escuchan hablando portugués, yo soy de Entre Ríos, pero me siento un habitante de Bahía en Brasil. Y decirle a los hispanohablantes que los cuadernos que estamos publicando también se están publicando en español. Tenemos una versión, la versión del cuaderno 1 ya está lista, tendremos la versión del cuaderno 2 y en inglés también, así que es bien interesante. Hay buenas reflexiones y nos gusta pensar en esta posibilidad en el campo latinoamericano. Y bueno, Mariana, si te quieres despedir y profesora Lucía. Yo quiero agradecer mucho a la USPI, a Juan, a Sharin, a Néstor por esta oportunidad. Creo que este tipo de dinámicas, estos conversatorios abiertos dan pie a enriquecer todavía más las investigaciones, a escuchar las voces de fuera, que añadan sus inquietudes, que, no sé, sugieran algún concepto que crean que falta abordar o desarrollar, ¿no? Y pues nada, muchas gracias por sintonizar esta transmisión y por el interés en la investigación. Boa tarde. Yo también les dejo muy buenas tardes a todos, a todas, y por su participación, y a quien estuvo allí al otro lado de la pantalla, agradecer mucho, gracias a Liea también, a Liea por la estructura que nos prestó, muy bien, y por la competencia también con la cual nos atiende. Y bueno, un placer estar aquí, de verdad. Y estar aquí en esa convivencia de 2 días con Néstor, pues yo solamente lo conocía por leerlo, no por oírlo. Ya hemos participado en 2 otros eventos. Un gran placer. Y continúen trabajando. Estamos esperando las publicaciones. Gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.